Y estamos en vivo con Hugo Guerra y con Luciano Rebolledo. Bienvenidos, ¿cómo están? Encantado de estar contigo, Claudia. Un gusto, Claudia. Bienvenidos a CTV Perú. Luciano y Hugo, que ambos analizan permanentemente lo que pasa y todo lo que se activa desde el terrorismo, el socialismo y, por supuesto, estos casos que quieren pasar al archivo, porque lo que quieren precisamente con este expediente que tenemos, que hemos logrado seguir, porque el caso de Gerardo Sarabia y la reincidencia de apología al terrorismo en plenas elecciones, los ataques al ex jefe de la DICOTE, hoy jefe de DIRNI, general Óscar Arriola, eran perpetrados, era flagrancia pura. Pasan a manos del fiscal, lo archiva. La segunda vez abre proceso contra Gerardo Sarabia López de Castilla, que es el profesor de la Universidad Católica, jefe de prácticas, jefe de documentales periodísticos. Es increíble que alguien con este perfil, que dice que Abimael Guzmán es una víctima y que llora por sus cenizas y que se arranca los cabellos porque la pierna de Abimael Guzmán, un genocida, no está con letras de oro en el mausoleo, como ellos querían idolatrarlo, como si fuera el máximo ídolo de la libertad del Perú, lo cual por supuesto que tenemos que condenar. Pero como no se le concedió, Sarabia seguía atacando, y allí fue cuando se puso al descubierto que Perico Díaz era en realidad Gerardo Sarabia. Luciano, este mecanismo de infiltración en las universidades, en la Universidad Ruiz de Montoya, en la Universidad Católica, está en otras universidades privadas y los padres no saben que este tipo de perfil nauseabundo y sanguinario les enseña a sus hijos. Y cursos tan importantes como redacción periodística, documentales periodísticos, análisis del Estado para una sociedad de libertades. Lamentablemente, Claudia, tú lo has dicho con toda claridad, las facultades, principalmente de comunicaciones, las que tienen que ver con la formación de los jóvenes, en todo lo que es letras, están tomadas por estos miserables. Lo que se ha dado en llamar la batalla cultural se queda corta, porque cuando hablamos de batalla cultural hablamos de la toma de las ideas por los grupos marxistas, pero acá se ha ido más allá y estamos hablando de grupos terroristas, de gente que tiene ideas que van contra la vida, que van contra la ley, que van contra la misma existencia del Estado peruano, como se ha demostrado repetidas veces, que es el caso del Movadef, ¿no? Y que no es otra cosa que una nueva careta de Sendero Luminoso. Ya son tantos años los que el Perú pasó en la lucha contra el terrorismo y ahora tenemos que enfrentar nuevamente a grupos extremistas que han cambiado su careta, lo repito, y tú lo has dicho con toda claridad, y han tomado la educación. El gran problema es que durante muchos años nos hemos dormido en nuestros laureles, Hugo. Eso está claro, hemos vivido una falsa tranquilidad, hemos vivido una bonanza económica que existió realmente por diversas causas, y mientras el Perú celebraba mistura y celebraba ciertos triunfos en diversas áreas, esta gente seguía trabajando por debajo, como el viejo topo del que hablaba Marx, ¿no? El viejo topo que va subterráneamente avanzando, y ellos han seguido haciéndolo, ¿no? Entonces han sido derrotados militarmente en su momento, pero culturalmente, políticamente han seguido trabajando. Y en eso hay que poner la mira ahora, darse cuenta que cuando salen estas denuncias que vinculan incluso al señor Gustavo Gorriti con su organización IDL, que durante todos estos 20 últimos años han manejado la justicia, han manejado los medios de comunicación, han movido millones de dólares provenientes de la corrupción, provenientes de Odebrecht, provenientes del señor Soros, que es otro de los agentes importantes en todo esto, para promover ideas subversivas, para promover ideas que han venido envenenando a la juventud en la educación. La Universidad Católica, mal llamada católica, tengo que decir esto lamentablemente porque yo estudié en esa universidad, universidades como la Ruiz de Montoya, que también supuestamente tiene inspiración católica, lamentablemente, y otras universidades, ¿no? Incluso facultades que en su momento fueron absolutamente apolíticas, como la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, también tienen una injerencia importante de grupos de izquierda, y también otras facultades de comunicaciones. Ahí está la clave del asunto, ¿no? Los chicos que van a estudiar comunicaciones no tienen cursos de historia,
No tienen cursos para aprender lo que pasó Hay con el todo un terrorismo, sesgo, un lineamiento pero sí político. tienen cursos de ideología, en los cuales se les toma la mente y se les induce a un sesgo ideológico. El mismo fiscal, que es Efraín Soto Aguilar, el que estuvo a cargo del caso, porque precisamente él fue el que archivó este caso gravísimo, no solo de apología, sino de delitos que se perpetraron todo el tiempo, desde que Abimael Guzmán estuvo recluido y este sujeto fue indultado. ¿Y quiénes lo indultaron? Diego García Sayán y Ernesto de la Jara, fundadores del IDL, por supuesto. Y como Ernesto de la Jara es el rostro fundador del IDL, la máxima autoridad, junto a la corrupta Susana Villarán, entonces indultaron a Saravia y lo introdujeron nuevamente a la vida política activa y también al periodismo, entre comillas. Porque ni Gorriti y nadie del IDL tiene título profesional. Hablan de fuentes periodísticas como si se trataran de profesionales de la información que han pasado por escuelas, titulaciones, maestrías, especialidades. No es cierto. Ellos mismos se han autoentregado unos cartones ridículos en donde ellos premian, en donde ellos financian, en donde ellos titulan, certifican y controlan universidades. Saravia no solo enseña en la Católica de Ruiz de Montoya, también está en Toulouse-Lautrec, en Jaime Bauzatei Meza, que es la cantera de la mayoría de periodistas en el Perú, sobre todo de periodistas mujeres, porque aquí somos más de 4 las egresadas de Bauzatei Meza, porque es un caldo de cultivo de ideologización de la extrema izquierda y, por supuesto, en defensa de los indultados por terrorismo. Con ese indulto es el que usan como un dispositivo para hablar de justicia. Entonces, trazo una línea y digo que los indultados eran víctimas. Pero ojo, precisamente Saravia había sido indultado no porque se le había descubierto que era inocente, jamás. La prueba es que siguió defendiendo a Abimael Guzmán, atacando a todos y insultando a la policía cuando aplicó el caso Perseo contra el Movadef. Pero a este sujeto lo indultan porque en un examen médico se detecta diabetes mellitus y producto de ello, como si fuera una grave enfermedad, lo lanzan a la calle para que viva tranquilo y feliz, lo insertan en las universidades públicas para que le lave el cerebro a los jóvenes y, por supuesto, termina siendo editor general de la revista del IDL. Esto es una prueba más de la vinculación de la cabeza Gorriti con el Movadef en defensa de Sendero Luminoso, Hugo. Definitivamente, lo que se ha hecho con el Instituto de Defensa Legal es armar una gran estrategia que, por un lado, hace difusión política e ideológica, tal como la acabas de describir, y para eso utilizan lo que llaman IDL reporteros. Entonces se presentan como periodistas sin necesariamente serlos y presentan una serie de especiales que salen de la filtración permanente de documentos y de material confidencial, básicamente de la Fiscalía y de la Judicatura, lo cual es un delito. Por una cosa es un hallazgo periodístico y otra cosa es el pacto bajo la mesa para servir de altavoz a intereses específicos. Y del otro lado tienen a IDL como defensa legal, que hace la defensa precisamente desde el punto de vista de justicia, pero ¿de quién? De terroristas convictos y confesos, sobre pretexto de beneficiarles o conseguirles incentivos para aquellos que han estado vinculados en el campo con las acciones terroristas. Entonces, esa estructura es la que ahora ya finalmente podemos verla totalmente plasmada gracias a los documentos que han sido exhibidos hace unos días, donde el señor Gustavo Gorriti tiene la libertad, que no tiene ningún ciudadano, de levantar el teléfono y llamar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en su momento, y ordenarle que pare una intervención fiscal en contra de IDL. Digamos, todo este organismo ahora puede ser descrito como un organismo subversivo y criminal. Yo creo que lo que se impondría
es una intervención, un allanamiento fiscal a todo lo que es IDL, pero también una investigación congresal para ver el origen de los fondos, las líneas de trabajo y los nexos con el terrorismo y la subversión. Si eso se pudiera hacer, creo que se limpiaría muchísimo la cancha del tráfico de influencias, de la propaganda política contra el Estado peruano y del nexo, además, internacional con una serie de ONG bastante perniciosas. ¿Cómo financian? Y aquí vamos a hablar del dinero, Así es. específicamente lo que dice Hugo Guerra, que además es analista, abogado, ejerció el periodismo muchos años. Pero este tema es muy importante y es muy delicado, porque lo grave está en el financiamiento. ¿Cómo es que pudieron, durante años, primero lo hicieron también con otro tipo de aportes de Soros y otras ONGs, Open Society, que son ONGs vinculadas, por supuesto, a un destructor de la humanidad como Soros. Pero el punto también está en el financiamiento directo de Odebrecht, en el que este dinero se transparentó y se entregaba a periodistas precisamente para definir quién era bueno y quién era malo. Y como todos los periodistas, entre comillas, querían estar en esta especie de élite falsa creada para definir quién es bueno y quién no, y les pagaban encima premios de $10,000, $5,000, creando el premio anual de periodismo para definir y abrir la puerta a quienes engañados iban a rogar reconocimiento a esta gente. Cuando quiero preguntar algo muy puntual a toda la teleaudiencia que nos ve en la historia de la televisión peruana, dígame un solo conductor o periodista en televisión exitoso que tenga reconocimiento, rating y recursos o un pago muy remunerado que sea del grupo de Gorriti. ¿Ustedes conocen alguno? Ninguno. ¿Por qué crees? Porque todo ese reconocimiento que te daban a cambio de dinero era falso, era un bluff, un globo de humo creado por ellos para crear una falsa élite. Sin embargo, ese bluff que tú mencionas sí se hizo de poder, no Por solamente supuesto. de poder local, sino el nexo que no solamente es económico y financiero, sino el nexo político con entidades supranacionales como la CIDH. Y caja de resonancia, porque también requieres caja de resonancia para todo lo que viene de la CIDH, para todo lo que viene de Soros, para todo lo que IDL lanza como si fuera la agencia de noticias y que sus periodistas que ellos tenían dependientes a lo que ellos llaman el premio de dinero, porque este premio es plata, era plata. Nunca hubo un premio real, nunca hubo un premio de un concurso, de votaciones o de un jurado plural. Eso no es cierto. Pero vamos a ir a los documentos. Precisamente la denuncia gravísima en exclusiva que tenemos es que Efraín Soto Aguilar es el actual fiscal que no solo archiva el caso del terrorista Sarabia, editor de IDL, profesor de universidades y lavador de cerebros de jóvenes incautos e inocentes, sino además es el que se va a encargar, escúchenlo bien, se va a encargar de la investigación a Gorriti y Movadef, de esa investigación. ¿Por qué? Porque la Dirección contra el Terrorismo y la Comandancia General de la Policía, a cargo del general Angulo, precisamente Jorge Angulo, a quien hemos pedido entrevista para conocer más detalles sobre este informe que ya está en manos de la Fiscalía Antiterrorismo sobre todas las comunicaciones que tuvo Ivonne Moriú con el ciudadano Gorriti y Movadef. Y en este informe se señala claramente lo que se obtuvo en el registro de comunicación número 10 del Acta de Recolección y Control de Comunicaciones, de fecha 17 de enero del 2018. En ese momento, hagamos contexto político. El presidente era Pedro Pablo Kuczynski, todavía en el poder, antes que ingresara el vacado por corrupto Martín Vizcarra. Acta de recolección de comunicaciones de fecha 17 de enero del 2018, en el que se establece que el 11 de diciembre del 2017, o sea, un mes antes aproximadamente, a horas 9:27 de la noche, de la comunicación entre los teléfonos 950 que pertenece, ya lo hemos comprobado nosotros con nuestras fuentes, a Ivonne Moriú, es un teléfono registrado a su nombre, y del otro teléfono 998 que también está a nombre de IDL.
mencionando que la persona involucrada, identificada como Ivonne, señala lo siguiente: Gustavo, tengo unos encargos especiales para de producción de los 100 años de la Revolución Rusa. Hemos hecho unos almanaques, todos los años lo hacemos como parte de la producción. Sabes que viene Perseo y la cosa es gravísima. No escribió precisamente Gorriti, ponme aquí parte de pantalla, que el caso Perseo, el caso Movadef, era un absurdo, un refrito, algo que no tenía que ser en una columna asquerosísima defensora de los terroristas. ¿Cómo sabía ella que se viene el caso Perseo? ¿Cómo sabían los detalles fiscales de este caso? Porque se los daban desde dentro. ¿Quiénes ahora sabemos que tienen el control de la fiscalía? Así es. IDL, por supuesto. Acuérdate de todo lo que se ha dicho sobre la presencia de IDL desde los días de Pablo Sánchez, cuando, según ya se ha sabido, Paolo Vaz tenía prácticamente presencia ahí como asesora. Y era el vínculo con Gorriti, ¿no? Exactamente. Y el que llevó a Gorriti, a Pablo Sánchez, se lo presentó y lo introdujo en esta especie de estirpe del mal para poder concatenar con IDL. Esa es la razón. Y aquí le dice ella: sabes que viene Perseo y la cosa es gravísima. Económico es terrible. O sea, lo económico es terrible porque estaban sin fondos. ¿Y a quién le pedían fondos? ¿Quién era el que le sostenía fondos? Porque si no te da fondos, IDL, Ivonne Moriú, ¿por qué se los pediría? ¿Por qué les diría hay que comprar, hay que vender almanaques, hay que financiar? Tocándose el tema, porque también se habló de esto en esa comunicación, el tema del proceso que se le sigue a los dirigentes del Movadef. Y de igual manera los demás registros del 13 de septiembre del 2018, o sea, 8 meses después, seguía la comunicación entre ellos de Ivonne Moriú con Gorriti, por supuesto. Y ahora se establece el grado de confianza que sostiene el periodista, que sería Gorriti y IDL dando cumplimiento a las directivas de la dirigencia de la organización del terrorismo, o sea, como una correa de transmisión. Ivonne Moriú le trasladaba la información de lo que se quería hacer en ese momento para defender al Movadef y del caso Perseo, aplicando estos mecanismos. Y ahí le dice: tengo un encargo para ti que tiene que ver con la defensa legal de toda esa situación. La defensa legal. Pero tampoco es un secreto, ni que estamos descubriendo pólvora, porque por supuesto que se había encargado 20, 30 años de defender a terroristas convictos y confesos. Siempre aparece Rivera, ¿no? Siempre aparece Rivera, siempre aparece el otro sujeto que también es uno de los fundadores, que es abogado, que no me acuerdo. No me acuerdo tampoco, sí. Entregártela, dice, que tiene que ver con la defensa legal de toda esta situación. Este es un libro y una tarjeta, por supuesto, me gustaría entregártela cuando me digas. Finalizando esta parte, indicando textualmente, o sea, envuelto en una investigación por terrorismo, realmente algo insólito, pero en fin. Ahora que ya sabemos quiénes se inmiscuían en el caso Perseo, quiénes se inmiscuían, intervenían el caso Olimpo por pedido de gente terrorista como Ivonne Moriú y del Movadef, ¿qué debemos esperar que viene para el Perú, Hugo, Luciano? Yo creo que lo primero es esperar y exigir que hayan declaraciones oficiales. Citaciones. Pero primero declaraciones ante la prensa. No puede ser posible que desde el lado de la policía, por ejemplo, se posterguen las declaraciones sobre todos estos casos para fines de enero. Segundo, lo que deberemos esperar es que reaccionen las instituciones. ¿Cómo es posible, Claudia, Luciano, que hasta este momento la Junta de Fiscales no reacciona en el caso de Pablo Sánchez y las revelaciones? ¿Cómo es posible que no se haya dado una orden de allanamiento contra IDL y que no se haya sometido probablemente a prisión preliminar a personas como Gorriti? ¿Cómo es posible que todo fluya de manera natural mientras que en paralelo sí a la fiscal Patricia Benavides le han aplicado el rigor de la suspensión? ¿Verdad? Lo que deberíamos esperar es eso, pero también deberíamos esperar que desde el Congreso de la República dejen sus vacaciones de lado y retomen su función jurisdiccional para empezar a controlar políticamente todo esto. Ahora vamos a ver un video y vamos a volver con el análisis de Luciano Reboredo, director del portal periodístico La Abeja, para poder entender
estas declaraciones absurdas, como por ejemplo la de Mesías Guevara sobre Verónica Mendoza. Uno de los grandes líderes de la libertad que la coalición Movadef está queriendo introducir es Mesías Guevara. Mesías Guevara, que defendía al vacado por corrupto Martín Vizcarra, que era un aliado acérrimo en el sur del Perú y que lo defendía y que dejó que miles de personas se murieran y que actuaba en pared con él para atacar al Congreso, para dejar que la gente se muera y no decía nada, nunca dijo nada. Pero ahora viene con una serie de soluciones que en realidad son soluciones que no le importan a nadie, porque eso solo está en la mente de ellos para exigir adelanto de elecciones. Esa es la real intención detrás de toda esta pantomima. Pero ha hablado de Verónica Mendoza, porque nuestra reportera Fanny López le pregunta sobre ella, porque también está involucrada con ellos, son del mismo grupo. Mirta Vázquez, que estaba ahí sentada, Mirta Mataminería Vázquez, que es de Juntos por el Perú, que también está con Álvaro Campana, el sujeto grabado, identificado, fotografiado e introducido en el Informe Internacional de Terrorismo Internacional de las FARC de Colombia, junto con la CCB y el chileno Astorga, pareja de Anaí Durán, la otra también señora señalada con vínculos con el MRTA, por supuesto, porque su pareja es él, que es del MRTA, un terrorista asesino que fue expulsado del Perú. Entonces, cuando le preguntan a Mesías Guevara sobre ella, esto fue lo que dijo. Mirta Vázquez, esa confiabilidad que usted le da nuevamente a esa ex premier de Pedro Castillo, quien es muy amiga de Verónica Mendoza, quien ha sido vinculada con la FARC. ¿Cómo creer en esos políticos que lamentablemente vienen teniendo una carga muy grande de desconfiabilidad por parte de todos los peruanos? Mira, como te decía o le decía, en primer lugar yo desconozco de que la señora Verónica Mendoza tenga relaciones con la FARC. Si eso fuera así, sería importante que ella lo aclare o lo desmienta. Mesías Guevara insiste en que Verónica Mendoza es una mujer transparente, increíble. O sea, ¿hasta qué punto se creen sus mentiras, Luciana? ¿Hasta qué punto la mitomanía, la falsedad y querer nuevamente introducir a gente vinculada a las FARC, al MRTA? Incluso cuando le preguntamos a Verónica Mendoza en la marcha qué relación tenía con las FARC y qué opinaba de las FARC, dijo que ella no sabía qué eran las FARC. Esta coalición de Movadef con caviares es un manotazo de ahogado. Yo creo que la ciudadanía debe tener claro que acá se está reciclando toda la basura política de las últimas, de la última década, ¿no? El Partido Morado, la gente que ha destruido los partidos políticos, ¿no? Porque está Mesías Guevara, responsable de la destrucción de Acción Popular, y Marisol Pérez Tello, destructora del PPC. Dos partidos tradicionales democráticos que lamentablemente no tienen en este momento una presencia importante, y están todos los remanentes de la izquierda caviar, del Partido Morado y de la izquierda más radical. Entonces no hay que darles la importancia que se les quiere dar, no hay que tenerlos en consideración. Hay que ponerlos en el lugar que merecen, que es en el basurero de la política nacional. Por nuestro lado, nos preocupa que haya medios de comunicación que les estén dando importancia. Este es el segundo intento. Hace un tiempo apareció esta coalición, no sé si con el mismo nombre, Hugo, tú recordarás, pero unos jóvenes supuestamente apolíticos Sí, que hacían la coalición democrática, qué sé yo, y resultaron que todos eran del Partido Morado. Ahora se repite la misma convocatoria, pero ya no son los jóvenes apolíticos, sino esta gente nuevamente, ¿no? Los salvadores del país, la conciencia moral, ¿no? Los que vienen a salvarnos y a proponer soluciones democráticas, que no son otra cosa que los mismos de siempre reciclados, ¿no? Los caviares, los radicales, los Mesías Guevara, los antimineros. En realidad, yo creo que no hay que darles mayor importancia ni tenerlos en consideración, porque son los mismos que han venido destruyendo la democracia, vinculados a la corrupción, vinculados a Odebrecht, y que son, insisto, manotazos de ahogado de sectores radicales. efectivamente, ya no se trata de una coalición ciudadana, sino, primero que nada, que quede claro, de la coalición caviar. En segundo, es gente que no tiene una trayectoria democrática limpia, sino que tiene un prontuario político. Y que detrás de todas estas reflexiones que les ha tomado 4 meses consensuar, según lo que dicen,
lo único que apuntan es a desestabilizar al Estado peruano vía adelanto de elecciones. Exactamente. Y un adelanto de elecciones. ¿Cuán nefasto sería para el país el adelanto de elecciones que plantea? Terrible si no se hacen las reformas electorales y si no se cambian a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y del RENIEC. Entonces, acá vemos un montaje que pretende sorprendernos bajo la imagen de que son ciudadanos reflexivos, que no son una plataforma política ni electoral, pero mentira, que están alentando la toma del poder por una vía acelerada y una vía indebida. Lo bueno es que la gente ya no les cree, Hugo. No. Ya esta película la hemos visto varias veces. Y la reacción en las redes ha sido durísima. Sí. ¿No? Yo creo que ninguno de ellos merece mayor respetabilidad. Lo que me da pena, y lo ha dicho Claudia al inicio, es que haya personas que incautamente hayan aparecido en el comunicado, como Carlos Neuhaus, porque Carlos Neuhaus es presidente del resurrecto Partido Popular Cristiano. Así es. Entonces está jalando a un sector que no debería estar involucrado. Pero Marisol Perestello, que también viene de la misma cantera. Y que bueno, pero ella pasó al mundo caviar destruido el PPC. Sola, ¿no? Incluso yo les voy a contar una anécdota muy curiosa, ¿no? Para que el canal Huilas Televisión, que dice que son competencia nuestra, bueno, favor que nos hacen, ella estaba en Huilas Televisión un día que también yo fui invitada al mismo programa, un sábado por la noche, político, y me la encuentro y ella dice... Y así lo dijo abiertamente. Incluso estaba de testigo Franco Salinas, que en ese momento había recién salido de ser congresista en el periodo complementario, y nos dice, a mí me han dicho mis amigas, ¿qué haces tú en Huilas, en ese canalucho? Y yo he venido porque yo soy una demócrata y me preocupa Pedro Castillo, lo que está haciendo. Es increíble que fue a despotricar contra Castillo, al canalucho que ella dice que sus amigas... caviares le dijeron, y después aparece al lado de Mirta Vázquez, que es premier, que fue la que mató la minería en el Perú en los últimos 3 años. Vamos a escuchar lo que dice ella de toda la gente cuestionada como Costa, Mataminería Vázquez, Guevara y otros seres. Mi preocupación en realidad respecto a Verónica Mendoza es su falta de consistencia, ¿no? Ella tenía banderas que después abandonó. Y yo creo que el país en su momento se lo recordará. Y en el caso de Mirta Vázquez, es una persona que se sienta en la mesa como todos nosotros tenemos discrepancias políticas, pero en el diálogo, en la conversación, en el buscar consensos mínimos, nos podemos encontrar por el país. Yo creo que eso es importante, no significa que vayamos a hacer una plataforma política juntas, ni mucho menos, pero sí significa que podemos tener peleas en común. Por ejemplo, la reforma en educación, que no se retroceda, que el joven que estudia en una universidad sepa que ese cartón le va a servir para conseguir trabajo, que no vas a tener a alguien que plagia su tesis y que no va a pasar absolutamente nada porque hay monitoreo y supervisión. Yo creo que eso se puede. ¿Cuánta inconsistencia, Luciano Hugo, pueden tener estas personas para sentarse y no tener vergüenza? Tú mencionabas a Carlos Neuhaus y yo digo, no sé qué estaba haciendo ahí. Ha retirado su firma, él me ha explicado que no sabía que iban a ir a pedir adelanto de elecciones, que no sabía de los detalles que iban a anunciar, pero perdóname, igual está ahí. Mira, el hecho que me digan que va a estar esta mujer que mató la minería, que va a estar la otra señora inconsistente, Mesías Guevara, el aliado del Locado por corrupto, que además ha hecho una serie de atropellos contra el país, es increíble. No, que esté, mira, la sola presencia de un parásito como Gino Costa, que no olvidemos que fue el que le permitió el uso de la palabra a Salvador del Solar para que cierre el Congreso, para que presente la cuestión de confianza que permitió el golpe de Estado de Vizcarra. Eso solamente hace que uno no pueda sentarse en una misma mesa o poner su nombre, ¿no? Entonces la ingenuidad de Neuhaus es preocupante en ese sentido, ¿no? Y qué bueno que ha podido dar un paso atrás y rectificar. Pero realmente ponerse en el mismo barco con Gino Costa y con toda esta gente es imperdonable, ¿no? ¿Qué respetabilidad puede tener Mirta Vázquez, no solamente mata minería? Cuando fue primera ministro, ofreció la lista de los visitantes de Zarratea y nunca cumplió. Ya sabemos que ella fue colocada allí por lo que pidió Verónica Mendoza, aliada de las FARC a través de Álvaro Campana, lo que pidió
a Castillo para formar parte del gobierno, para apoyarlo en la segunda vuelta. Lo pidió y se lo concedieron, le dieron la PCM. O Gloria Montenegro, que humilla a las Fuerzas Armadas haciendo que los generales de las comandancias generales del Ejército, Marina y Aviación se pongan los mandiles rosados. Pero eso podría ser una especie de respuesta ideológica, ¿no? Pero gravísimo, que humillara a todas las mujeres peruanas poniendo como ministra de la mujer a Anaí Durán, que no tuvo pareja otra de un cosa terrorista. que amando a un terrorista, asesino del país, enemigo del Perú, en el penal Piedras Gordas y sobre todo engañando a jóvenes incautas que iban supuestamente a hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden utilizar la Biblia para estos fines cuando en realidad se estaba yendo a reproducir con este terrorista? Esa es la verdad. Así es. Por eso decía, ese pronunciamiento no tiene... Ministra de la mujer, ¿no? Una Sí, persona que además se iba a Chile, al penal, a visitar al padre de su hija, porque ella lo decía así, porque había asaltado un banco. Ministra de la mujer. Eso es mayor ofensa a todas las mujeres No peruanas que tienen trabajan, que sacrifican, que trabajan a diario en los mercados, emprendedoras, A ese nivel de empresarias. envilecimiento hemos llegado en el Perú. Claro, ¿no? Claro. gente que no tiene, repito, trayectoria política, sino prontuario. Entonces, no es respetable de ninguna manera. Y hay que repudiarlos con todo, ¿no? Lo peor del año para ti, Hugo, y lo peor del año para ti, Luciano, para acabar este bloque. Lo peor del año es que Dina Boluarte no ha entendido que no es una presidente de complemento, sino que es una presidente que tiene la obligación de gobernar dando horizonte y dando liderazgo para un país que debe llegar hasta el 2026 con un proceso electoral renovado. Hizo bien los primeros meses conteniendo a la extrema izquierda, pero después simplemente ha dejado flotar al país y por eso estamos con crisis política, estamos con crisis económica y crisis de incertidumbre sobre el futuro. Pero la caída de Boluarte, lo que es posible, altas dosis de posibilidades, sería por ella misma, no por la coalición Movadef, ni por Sendero activista desde Movadef de Gorriti. No es líder. Yo creo que lo peor es esta suerte de complicidad entre el Ejecutivo y el Legislativo solo por la supervivencia hasta el 2026. De chantaje. ¿No? Entonces, al ser ese el único plan de gobierno, digamos, en común, hay una inacción en todos los terrenos que nos ha llevado a la crisis que muy bien describe Hugo, que puede ser una crisis muy grave en los próximos meses, ¿no? Así es. Muchas gracias, Hugo Guerra. Gracias. Reboredo. A ti. Ingresen al portal La Abeja para enterarse no solo de lo mejor del análisis internacional en cuestiones de ideologías que son nefastas, por supuesto, sino también para el acontecer político y las principales figuras. Luciano, felicitaciones por La Abeja y por todo tu trabajo. Hugo, lo mejor este año 2024. Muchísimas gracias, Claudia. Igualmente lo mejor para Claudia Toro TV. Gracias. Que sigue creciendo. Seguimos creciendo.